Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias que podemos venir a tu palabra nuevamente. Gracias por lo que nos has estado hablando en estas reuniones. Señor, en especial abriéndonos lo que está en lo profundo de tu corazón con respecto a este aspecto precioso que es el cuerpo de Cristo. Señor, en esta noche nuevamente oramos a ti. Al venir a este libro maravilloso de Efesios, oramos que nos concedas a todos un espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, hemos leído este libro muchas veces, pero queremos vaciarnos a nosotros mismos. Queremos poner a un lado lo que creemos que sabemos. Señor, vaciamos nuestro ser. Señor, nuestra mirada está puesta en ti, Señor, como el espíritu que unge. Señor, el espíritu que habla, Señor, habla en nosotros. Háblanos a nosotros. Introdúcenos a lo que está en tu corazón. Señor, en esta noche nuestro gemir es, Señor, queremos ver el cuerpo. Queremos ver el cuerpo en Efesios. Señor, quita los velos. Concédenos cielos despejados. Este es nuestro clamor a ti. Señor, creemos que tú nos estás hablando en estos días. Señor, para dar consumación a tu economía. Señor, para preparar tu novia. Para dar consumación a la Nueva Jerusalén. Para eso estamos aquí. Queremos consagrarnos a ti en esta reunión. Señor, queremos rendirte la cooperación de parte de todo nuestro ser para que tú tengas el camino, de que resplandezcas en nosotros, que toques cada parte de nuestro ser, que te impartas a las tres partes de nuestro ser, que nos llenes, que nos satures, que podamos llegar a ser la plenitud de Cristo, aún la plenitud de Dios. Amén. Bueno, alabado sea el Señor por el hablar actual del Señor. Hoy venimos a este mensaje acerca del cuerpo de Cristo en Efesios. Este mensaje o este tema se abarca en dos mensajes. Hoy abarcaremos la revelación del cuerpo de Cristo y el próximo mensaje se presentará la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios, todos los cristianos buscadores reconocen que Efesios es un libro, es el libro único en toda la Biblia que habla acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo conforme al propósito eterno de Dios. Y este es un libro que es amado por todos los santos de recobro. Y así como el hermano Lee nos dijo, si usted mira la Biblia del hermano Lee, las páginas más desgastadas de la Biblia del hermano Lee, ¿cuáles son? Son las que están en Efesios. Son las páginas más desgastadas porque él viene a este libro una y otra vez. Y probablemente este libro es el mensaje sobre el cual se han dado más mensajes por cada uno de los capítulos. Aunque solo tiene 6 capítulos, hay más mensajes que se han dado sobre este libro por capítulo que cualquier otro libro de la Biblia. Así que en cierto sentido todos estamos muy familiarizados con este libro. Pero en esta noche oro por mí mismo y oro por todos ustedes, que todos podamos venir a este libro como que si nunca lo hubiéramos leído anteriormente. Este es un tiempo particular en el recobro del Señor. El Señor está hablándonos acerca del cuerpo de Cristo. Queremos entregar todo nuestro ser, prestarle toda nuestra atención para permitirle que nos hable lo que Él quiere hablarnos. En contraste al libro de Romanos, así como escuchamos anoche, que habla desde la perspectiva de los pecadores caídos, aquí este libro de Efesios
nos habla desde la perspectiva del deseo del corazón de Dios, su beneplácito. Así que en esta noche, debido a esto, yo diría que todos debemos salirnos de nosotros mismos, salir de nuestro pozo, salir de nuestras consideraciones, salir de nuestras pequeñas preocupaciones, y al venir al libro de Romanos uno se identifica fácilmente con él, porque todos somos pecadores caídos, todos hemos caído, todos hemos pecado, y fácilmente nos podemos identificar con esto. Pero al llegar al libro de Efesios, estamos aquí tocando lo que está en el corazón de Dios, lo que está en su beneplácito, en su deseo. Olvídese lo que usted siente, olvídese de los fracasos suyos, olvídese de todos sus problemas. Entremos en el corazón de Dios, toquemos su beneplácito. La iglesia como cuerpo de Cristo no solamente llena nuestra necesidad, no solamente nos hace a nosotros contentos o satisfacernos, más bien la iglesia como cuerpo de Cristo tiene como meta llenar la necesidad de Dios, satisfacer el deseo de su corazón, satisfacer su beneplácito. En esta noche abarcaremos, en cuanto a la revelación del cuerpo de Cristo, todos los 6 capítulos. Cuando vi este bosquejo, cuando viste que se me dio este bosquejo, estaba sorprendido, asombrado, porque me decía a mis adentros, bueno, ¿cómo vas a abarcar los 6 capítulos enteros en los próximos 80 minutos? Que casi me daba por vencido. Olvídate de esto. Casi cada capítulo no solo es suficiente para una conferencia, sino para muchas conferencias. Y aquí vamos a hablar sobre todos los 6 capítulos en unos 80 minutos. Así que estaremos haciendo lo que es imposible. Estamos hablando lo que no se puede hablar. Estamos haciendo lo que no se puede hacer, lo que es imposible. Pero creo que el Señor nos ayudará. A medida que consideraba esto, el Señor me dio el sentir, bueno, la manera es, no trates de escalar esta montaña. El libro de Efesios es como los montes Himalayas. Hay muchas cumbres asombrosas, muchos picos increíbles, impresionantes. Y ¿cómo voy a escalar esta gran montaña? Bueno, el Señor me guió a decir, bueno, es mejor que vayamos en helicóptero. Es mejor ir en helicóptero y volemos por encima de esta montaña. Cada capítulo es una cumbre. Bueno, hay al menos 6 cumbres en esta montaña. Volaremos por encima de esta montaña para tener un panorama aéreo de esta montaña. No veremos todos los detalles de esta montaña, pero pondremos nuestros anteojos del cuerpo, como se mencionó anteriormente, y veremos una cosa. Veremos ahí el cuerpo de Cristo. Hay muchas cosas, demasiadas cosas, numerosas cosas que se abarcan en el libro de Efesios, pero no estamos aquí ahora, en esta noche, no estamos ahí para eso, sino más bien en esta noche estaremos en el helicóptero, volaremos por encima de esta montaña y veremos cada cumbre, cada pico desde un ángulo particular, desde una perspectiva especial, pero siempre sobre el mismo tema. Estamos viendo una sola cosa en esta noche, el cuerpo de Cristo, pero desde 6 ángulos o perspectivas distintas de parte de cada uno de los capítulos del libro de Efesios nos da una perspectiva particular. Así que en esta noche volaremos por esta montaña, por encima de esta montaña. No tocaremos todos los detalles, pero creo que usted disfrutará mucho este viaje. Tendrá una visión panorámica de todo el libro de Efesios, y esta visión panorámica le dará a usted una impresión de qué es el cuerpo de Cristo en este
libro maravilloso, en este libro crucial, este libro central de toda la Biblia. Bueno, ¿qué tal si comenzamos? Punto Romano 1. Cada uno de los capítulos del libro de Efesios revela el misterio del cuerpo de Cristo, como organismo del Dios triuno, desde un punto de vista particular. Bueno, por nuestro aprendizaje pasado sabemos que el libro de Efesios nos revela la iglesia. Y la iglesia revelada en Efesios tiene muchos aspectos. La iglesia es la congregación, la asamblea es el cuerpo, la iglesia es la casa, es el reino, es el nuevo hombre, es la novia, la iglesia es el guerrero. Pero en esta noche tenemos que avanzar, tenemos que ir más allá para ver que el libro de Efesios no solo abarca el tema de la iglesia, sino más bien el libro de Efesios toca el cuerpo de Cristo. Creíamos que el cuerpo de Cristo era un aspecto de la iglesia revelado en Efesios. Pero en esta noche, si usted tiene la perspectiva adecuada, verá que todo el libro de Efesios, en cada capítulo, la revelación no tiene tanto que ver con la iglesia, sino más bien tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo de Cristo es el ítem particular. El cuerpo de Cristo es la verdadera familia de Dios. El cuerpo de Cristo es el nuevo hombre. El cuerpo de Cristo es el reino de Dios. El cuerpo de Cristo es la novia de Cristo. El cuerpo de Cristo es el verdadero guerrero. Bueno, usted preguntará, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y el cuerpo? Debido a que hay muchos nuevos que están aquí en este entrenamiento, diría lo siguiente. Presentaré 6 puntos de comparación para ayudarles a ver que cuando hablamos acerca de la iglesia, esto es a lo que nos referimos, y cuando hablamos del cuerpo, nos referimos a esto. Bueno, primeramente, con respecto a la iglesia, está en la esfera física. La iglesia aparece en la tierra, en la localidad. Tiene una dirección, una ubicación, un lugar ahí donde los santos van a reunirse, a servir. La iglesia es algo, es una entidad en la esfera física, pero el cuerpo está en la esfera divina y mística. La iglesia tiene que ver con algo que ha sido dispuesto, alguna organización, algún arreglo. Siempre en cada iglesia hay ancianos que han sido nombrados, hay diáconos, los que sirven. A un tiempo de reunión se necesita ciertos arreglos, hay cierta organización con relación a la iglesia. Pero con el cuerpo es por completo orgánico. Es algo en la esfera divina y mística y es absolutamente orgánica. Ayer el hermano Ron nos presentó que la reunión puede acabar, puede terminarse, pero el cuerpo continúa. Las reuniones en la esfera física con esos arreglos tienen un tiempo de despedida, un tiempo en el que termina, pero el cuerpo, que está en la esfera divina y mística, que es una entidad orgánica, nunca cesa. La iglesia se compone de creyentes que han sido salvos, lavados por la sangre, regenerados, y el cuerpo se compone de miembros. Los creyentes, aquellos que han sido salvos, regenerados, pero ellos pueden ser individuos.
muchos creyentes que están ahí en esa iglesia como individuos, pero el cuerpo se compone de miembros, así como los miembros de mi cuerpo físico. Estos miembros se relacionan entre sí orgánicamente el uno con el otro. No solamente se relacionan al cuerpo, sino que se relacionan unos a otros. Hay una relación orgánica entre todos los miembros del cuerpo. En la iglesia, principalmente tiene que ver con reuniones, reuniones, pero el cuerpo tiene que ver con la edificación. En la iglesia, reuniones de oración, hay muchas reuniones de oración, hay reuniones de jóvenes, reuniones de niños, la reunión de la mesa, pero en el cuerpo, el énfasis tiene que ver con la edificación. Y en quinto lugar, con respecto a la iglesia, es un procedimiento, pero el cuerpo es la meta. La iglesia nunca es la meta, más bien la iglesia es el procedimiento que nos ayuda a alcanzar la meta, y esa meta es el cuerpo de Cristo. Y el último punto es que con respecto a la iglesia hay que pagar un precio. Todo el que entró a la vida de iglesia pagó un precio. Antes usted estaba en la denominación, antes vio la iglesia local, y usted puso a un lado aquello que estaba haciendo, tal vez era un pastor, era un diácono. Usted pagó el precio para entrar aquí a ser un pequeño hermano en la vida de iglesia. Este es un camino estrecho. Sin embargo, con respecto al cuerpo, es más que un precio. Usted que tiene que perder el yo. Uno puede haber pagado el precio para haber entrado en la vida de iglesia, pero aún así no estar dispuesto a perder la vida del yo, el yo para estar en el cuerpo. Por eso es muy posible que un creyente esté en la iglesia, pero aún así no esté en el cuerpo. Él ha pagado un gran precio para estar en la iglesia, para entrar en la vida de iglesia, pero con tal que él se aferre a su vida del yo, a su vida del alma, y no esté dispuesto a ser restringido, no esté dispuesto a ser limitado por medio de la cruz, entonces él nunca podrá ser edificado en el cuerpo. Así que espero que esta pequeña comparación le ayude a entender la diferencia entre lo que llamamos la iglesia y lo que es el cuerpo. Y cada uno de los capítulos del libro de Efesios nos revela no tanto la iglesia, sino más bien nos revela el misterio que es el cuerpo de Cristo. No como una congregación o asamblea, sino más bien como el organismo del Dios triuno. A lo largo del mensaje usted verá que esto es un punto muy importante, porque a lo largo de todo el libro de Efesios, cada uno de los capítulos, el Dios triuno, en especial el Dios triuno procesado, no se ha revelado, y se presenta. Donde está el Dios triuno procesado, allí está el cuerpo de Cristo. Lo que Efesios nos revela no es solamente una congregación, no es solamente un grupo de personas redimidas que se reúnen, sino más bien es una entidad orgánica que se llama el cuerpo de Cristo, para ser el organismo del Dios triuno. Y cada capítulo nos revela esto desde un punto particular. Así que tenemos que orar pidiendo un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos ver el cuerpo de Cristo, la máxima revelación hallada en la Biblia. No es muy difícil ver la iglesia en la esfera física, con todos los arreglos, pero no es fácil ver el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo oró por nosotros, para que se nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos ver el cuerpo de Cristo, que es la máxima revelación hallada en la Biblia. Bueno, vamos ahora al segundo número romano, Efesios 1.
Efesios 1 revela que el cuerpo de Cristo es fruto de la impartición de la Trinidad procesada y de la transmisión del Cristo que todo lo trasciende. ¡Qué expresión tan maravillosa! Esto nos habla de la fuente o el origen del cuerpo de Cristo. ¿De dónde procede, de dónde se origina el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es el fruto, es el resultado. El cuerpo de Cristo no es algo organizado, no es algo de organización, sino más bien es un fruto. ¿Qué es un fruto? Así como un niño, ese niño no es un ente organizado, no es algo formado de forma como una organización, sino más bien es el fruto de la impartición de la vida de los padres, y así también la alimentación y comida y leche que la recibe. Entonces, como resultado hay un fruto, hay un resultado, y el resultado del fruto es este hombre. El cuerpo de Cristo no es una organización formada, armada por unos cristianos fervientes. Hoy en día es muy fácil para cristianos fervientes vayan a la alcaldía y apliquen para tener una congregación, una asamblea, una iglesia. Es fácil establecer una iglesia. El hermano Lee dice, aún es tan fácil como, más fácil que establecer establecer un restaurante. Pero nadie puede establecer el cuerpo de Cristo, nadie puede armar el cuerpo de Cristo, más bien el cuerpo de Cristo es un fruto, es el fruto de dos maravillosos procesos. El primer proceso es la impartición y el segundo proceso es la transmisión. Bueno, la impartición es de la Trinidad procesada y la transmisión es del Cristo que todo lo trasciende. Esto es maravilloso. Bueno, continuemos. Punto A. La impartición del Padre, al efectuar su elección y predestinación, tiene como fruto sus muchos hijos, quienes conforman su casa en santificación. Efesios 1, del 3 al 6, estos versículos nos muestran que el Padre nos escogió para que fuésemos santos y nos predestinó para ser sus hijos. El Padre en la eternidad pasada, Él nos escogió para que fuésemos santos. Sabemos que en todo el universo nadie es santo sino Dios mismo. Todos nosotros no solamente somos pecaminosos, aunque usted no fuera pecaminoso, usted es una persona común y ordinaria. Solamente Dios es santo y Él nos ha escogido para que nosotros, su pueblo escogido, lleguemos a ser santos. Esto implica que Él debe impartirse, Él debe dispensar su naturaleza santa en nuestro ser. De otra manera, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser santos? Solo podemos llegar a ser santos a medida que Dios imparta su naturaleza santa en nosotros. Además, Él nos predestinó para ser sus hijos. No yernos ni yernas, sino hijos en vida. Él nos predestinó para ser sus hijos. Él no nos adoptó, Él nos regeneró, Él nos engendró con su propia vida. Esto implica que Él impartió su misma vida en nosotros para hacernos sus hijos, y también impartió su naturaleza santa para hacernos santos. Esta es la impartición de Dios Padre, que tiene como fruto sus muchos hijos, quienes conforman su casa en santificación. Esta es la impartición del Padre. Punto B. La impartición del Hijo en su obra de redención y de salvación tiene como fruto los creyentes, que le lleguen a ser la herencia de Dios al ser transformados. No solamente el Padre imparte, sino también el Hijo imparte. ¿Y de qué manera imparte el Hijo?
Bueno, en los versículos del 7 al 12, en este pasaje se nos muestra que en Él, en el Hijo, tenemos redención. Fuimos escogidos por Dios, fuimos predestinados por Dios, pero caímos. Así que Dios el Hijo tuvo que venir a redimirnos, y en su redención, Él no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó por nosotros. Por medio de su muerte, hemos sido liberados de la condenación de Dios. Hemos sido justificados, limpiados, pero ahora por medio de su resurrección, al llegar Él a ser el Espíritu vivificante, Él ha entrado en nosotros para hacer nuestra vida. Así que su redención, por medio de su redención, algo del Hijo de Dios, su vida ha sido impartida, dispensada en nosotros. Me gusta esta frase. Dice, en Él, en quien tenemos redención. La redención no es una mera obra hecha por Cristo, más bien la redención se refiere a Cristo mismo. Él es nuestra redención. En Él. No sé quién mencionó esto antes. Tiene que hacer un círculo en estas dos palabras. En Él, en Él, en Él. Márquelas. Estas dos palabras, en Él, implica la unión orgánica. No solamente estuvimos de acuerdo o nos convertimos a una especie de religión, a cierta filosofía, más bien cuando creímos en Cristo, nosotros fuimos trasladados, experimentamos un traslado de Adán a Cristo. Ahora en Él tenemos redención. En Él entramos en una unión orgánica con Él. Ahora su vida ha sido impartida en nosotros por medio de su redención, y además Él nos salva. No solamente hemos sido redimidos de nuestra condición caída, de nuestros pecados y transgresiones, sino también hemos sido salvos de la montaña de escombros en la que estábamos. Versículo 10, Efesios 1, dice, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. No solamente cometimos pecados, sino que estábamos en Él, la montaña de escombros, así como el resto del mundo. De hecho, lo mejor del mundo es parte de la montaña de escombros. Pero en Cristo estamos siendo hechos sujetos reunidos bajo Cristo como cabeza. Así que es en Él que experimentamos que Cristo se ha hecho nuestra cabeza. Así que esta es la impartición que tiene como fruto que los creyentes lleguen a ser la herencia de Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios el Hijo ha impartido en nosotros, Él ha impartido en nosotros su preciosidad, su vida preciosa ha sido impartida dentro de nosotros para que usted y yo lleguemos a ser un tesoro para Dios, para que Dios pueda heredarnos. Santos, ¿se puede usted imaginar que Dios quiere heredarlo a usted? Usted tiene que ser de muy buen valor. Dios ciertamente no va a heredar unos escombros, una basura, más bien Él le va a heredar a usted va a ser la herencia de Dios, porque Cristo ha sido impartido en usted. Esta es la impartición del Hijo. Esto se lleva a cabo en la transformación. La impartición efectuada por el Espíritu al sellar a los creyentes y al ser las arras dadas a ellos, tiene como fruto que Dios mismo sea la herencia de ellos, lo cual redunda en que ellos sean hechos perfectos. No solamente el Padre imparte y el Hijo imparte, sino también el Espíritu imparte. El Espíritu imparte al sellarnos. Estamos en el proceso de ser sellados. En ese proceso, el sello, la tinta del sello y el papel, todos se vuelven uno, ¿verdad? La tinta ahora empapa, es parte del papel, esa esencia, la tinta, ha sido impartido en nosotros, esas hojas de papel. Esta es la impartición del Espíritu. Como el Espíritu también es las arras. ¿Qué significa aquí las arras? ¿Qué son las arras? Las arras son la garantía, es un presabor, un anticipo.
Esta palabra en el Antiguo Testamento era usado en la transacción cuando se vendía propiedad de tierras. Se le daba una muestra de esa tierra, de ese suelo que la persona estaba comprando. Así que eso no será la garantía, sino que le daba un anticipo para que él supiera que era la tierra o el suelo, la tierra que estaba comprando, esa propiedad. Bueno, el Espíritu no solamente nos sella, sino que Él es también nuestro anticipo. Él es nuestras arras. Cuando usted invoca al Señor Jesús, cuando usted gusta del Espíritu, usted tiene un presabor, un anticipo del Dios triuno. Este Espíritu, como la consumación del Dios triuno, Él es las arras que nos da el anticipo, la cual es la garantía de que Dios es nuestra herencia. Además, no solo nosotros somos la herencia de Dios, sino que también Dios es nuestra herencia. Como cuerpo de Cristo, vamos a heredar a Dios. ¡Aleluya! Esto es mucho mejor que heredar, no sé, lo que heredó Bill Gates. Nosotros somos mucho más ricos que Bill Gates. Nosotros vamos a heredar a todo el Dios triuno. Esto tiene como fruto que Dios mismo sea la herencia de ellos, lo cual redunda en que ellos sean hechos perfectos. El Espíritu nos sella hasta el día de la redención. Ya para ese tiempo, no solamente nuestro espíritu será regenerado, no solamente nuestra alma será transformada, sino que también nuestro cuerpo será transfigurado. Todo nuestro ser será introducido a la perfección. Hasta ahora el cuerpo no ha llegado a existir, pero por la impartición triple del Dios triuno, los materiales ahora están listos, pero el cuerpo en sí todavía no ha sido formado. Todavía se necesita el punto D, la transmisión del Cristo que todo lo trasciende. Transmisión efectuada en su resurrección y ascensión, tiene como fruto su cuerpo, que es su expresión, lo cual redunda en que los creyentes alcancen su consumación. Por medio de la impartición triple del Dios triuno, se preparan los materiales, pero aún así se requiere de la transmisión. Me recuerdo, hace 4 años, cuando estábamos edificando, construyendo el local en Diamond Bar, llegó el día cuando estaba la estructura ahí, había sido todo hecho, estaba el armazón, y ahí íbamos a entrar, pero después nos dimos cuenta que todavía no podemos entrar, porque tenemos que esperar hasta que la compañía eléctrica diga, bueno, puede prender el interruptor. Usted no puede entrar en ese edificio hasta que esté allí la electricidad. Tiene que ver la transmisión, que se conecte la electricidad. El cuerpo de Cristo llega a existir solamente cuando el Cristo que todo lo trasciende transmite, lo cual es efectuado en su resurrección y ascensión. Y esto tiene como fruto su cuerpo. Aleluya. Bueno, Cristo ascendió, resucitó, y hay un poder cuádruplo: el poder de la resurrección, el poder de la ascensión, el poder que todo que sujeta todas las cosas bajo los pies, que somete todas las cosas, y el poder que le da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El cuerpo de Cristo está conectado a la planta eléctrica celestial, siempre está conectada, siempre está prendida. Este entrenamiento en estos 6 días, aunque solo estamos en el tercer día, cada día estamos bajo esta transmisión. No es debido a nosotros, no es debido a ninguno en especial de nosotros, sino de que somos el cuerpo de Cristo, que estamos bajo la transmisión de este Cristo resucitado y ascendido. Sin esta transmisión, nosotros no podemos ser el cuerpo de Cristo. A lo mejor podríamos ser algunos creyentes muy fervientes que amamos al Señor, pero solamente podemos ser su cuerpo cuando estamos bajo la transmisión divina. Bueno, continuamos ahora con el punto romano número 3.
Efesios 2 revela que el cuerpo de Cristo, como un solo y nuevo hombre, es la obra maestra del Dios triuno. Desde la perspectiva de Dios, el cuerpo de Cristo tiene tal resultado, fruto maravilloso, pero desde nuestro panorama o perspectiva, nosotros estábamos en una condición caída, muy lastimosa nuestra condición, pecaminosa, sin esperanza, vieja, pestosa. Eso era lo que nosotros éramos. Eso es lo que vemos en Efesios 2. Pero aquí, alabado sea el Señor, Dios hizo algo con esta basura vieja, esta chatarra. Éramos lastimosos, miserables, viejos, apestosos, pero Dios hizo de todo eso una obra maestra. Aleluya. Él es el verdadero maestro. Nosotros éramos chatarra, basura vieja, pero Él hizo de eso una obra maestra. Y esta obra maestra, así como se revela en Efesios 2, este es el nuevo hombre, un solo y nuevo hombre, la obra maestra de Dios. ¿Quién puede hacer esto? Nadie en toda la tierra puede hacer esto, sino solamente nuestro Dios. Este capítulo nos habla de cómo se produce el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo como nuevo hombre es la obra maestra de Dios, su poema, la cual fue creada en él mismo mediante su muerte y su resurrección, a fin de expresar su infinita sabiduría y su designio divino. En Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel, el hombre estaba ahí dividido, esparcido, debido a la rebelión de ellos en contra de Dios. Pero el día de Pentecostés, en Jerusalén, habían personas ahí de todas nacionalidades, trasfondos, y ellos estaban ahí, fueron congregados y hechos uno bajo el Espíritu derramado. Esta fue la obra de Dios. Y en ese día, el cuerpo de Cristo llegó a existir. Y no solamente el cuerpo de Cristo, sino también el nuevo hombre. Una entidad que fue formada por muchas nacionalidades, muchos pueblos, muchos trasfondos, pero ellos solo tenían una sola expresión. Ellos son un solo y nuevo hombre en esta tierra. Esta es la obra maestra de Dios, este es su poema, la cual fue creada en él mismo, mediante su muerte y resurrección en la cruz. El punto B, en la cruz. Cristo creó un solo y nuevo hombre en sí mismo al abolir en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, lo cual incluye todas las diversas formas o maneras de vivir y adorar que dividen a la humanidad. Bueno, los pueblos hoy están divididos, aún los cristianos están divididos. ¿Por qué? Debido a sus preferencias religiosas, a su trasfondo cultural, a sus diferencias, pero santos. Cristo en la cruz, Él hizo nulo, Él abolió todas las ordenanzas, todas las maneras de vivir que dividen al pueblo, a los pueblos unos de los otros. Alabado sea el Señor por lo que Cristo hizo en la cruz. Él creó un solo y nuevo hombre al abolir todas esas ordenanzas. Hablando en términos humanos, es imposible o muy difícil que los judíos se junten o reúnen con los gentiles, especial los gentiles salvajes, así como los cantoneses, son gentiles que comen perros, esos gentiles que comen serpientes, culebras. Los judíos nunca estarían cerca de ellos. Pero las buenas nuevas es que Cristo en la cruz abolió todas las ordenanzas. No hay tal cosa como comida limpia, comida que no sea limpia. Ahora Cristo en la cruz abolió todo eso. Abolió todas esas ordenanzas. Ahora esas ordenanzas ya no son importantes. Él juntó a los gentiles y a los judíos, y Él los juntó y los hizo un solo y nuevo hombre. Aleluya. Punto C. La gente mundana siente gran estima por sus diferencias culturales,
considerando las fuentes de prestigio, pero en el cuerpo de Cristo, como un solo y nuevo hombre, nosotros hemos perdido tal prestigio. Ahora nuestro único prestigio es Cristo y la auténtica unidad. En nuestra vida natural, tal vez nos hayamos jactado de nuestra nacionalidad, de nuestra trasfondo nacional. Los judíos se jactan de la ley dada por Dios, los chinos se jactan de su ética, los estadounidenses se jactan de la libertad, los ingleses se jactan de su diplomacia. Todos los distintos pueblos se jactan, tienen cierto prestigio en su cultura, pero ahora en la cruz Cristo abolió todas las ordenanzas y todas las diferencias en cuanto a nuestras distintas formas de vivir, y Él creó un solo y nuevo hombre. Y ahora Él reemplazó todo aquello de lo cual nos jactábamos, ahora lo reemplazó con el mismo. En el nuevo hombre ya no tenemos esto o aquello, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay gentiles ni judíos, no hay esclavos ni libres, sino que solo está ahí Cristo. Cristo, quien es el todo en todo. Ahora, en el nuevo hombre, yo me jacto de ser chino y usted no se jacta de ser estadounidense, los ingleses no se jactan de ser ingleses, más bien en el nuevo hombre no estamos jactándonos de tener a Cristo. Y tenemos la auténtica unidad. Este es nuestro prestigio. Aleluya. ¿Cuál es el prestigio suyo? Cristo y la auténtica unidad. Este es nuestro verdadero prestigio. Esto es mucho mejor que cualquiera de nuestro prestigio cultural o nacional. En el único y nuevo hombre hay solamente una persona. El Cristo todo inclusivo. Este único y nuevo hombre tiene una sola boca y habla una misma cosa en unanimidad. Cuando solamente tomamos a Cristo y la auténtica unidad como nuestro prestigio, estamos poniendo en práctica el nuevo hombre. Y en este nuevo hombre hay el requisito más elevado, el requisito más estricto, porque en el nuevo hombre solo hay espacio, cabida para una sola persona. Las Naciones Unidas nunca pueden hacer la obra del nuevo hombre. Ellos trataron de juntar a todas las naciones, de armonizar a todas las naciones, pero sin embargo hay tantas personas, hay tantas bocas, pero aquí en el nuevo hombre solamente hay una persona. En esta noche tenemos 3.000, 4.000 personas aquí, pero entre nosotros solo tenemos una persona. Cristo es la persona única en el nuevo hombre. En Romanos 15:16 nos dice que todos debemos tener una sola boca que alaba a Dios. Todos podemos hablar lo mismo. Santo, si usted ve esto, somos el cuerpo de Cristo. Como el nuevo hombre, solo tenemos una sola persona con una sola boca, a una sola voz hablando una sola cosa. Por eso Pablo nos amonesta. Tengamos la misma mente, pensemos lo mismo, el mismo amor, hablemos lo mismo. Esta es la carga del recobro del Señor. Hace un año había la carga de que haya una sola sonido de trompeta, una sola publicación. Esto se conforma a esta verdad. Entre nosotros, si de forma auténtica, genuina, somos el cuerpo de Cristo, un solo nuevo hombre, entonces solo debe haber un hablar, solo debe haber una sola persona. No deben haber cientos de personas que estén hablando, solo debe haber una persona que habla. Por eso cuando tomamos a Cristo como nuestra persona, no importa a dónde usted va, a qué país usted visita, qué iglesia usted visita, siempre debe escuchar lo mismo. Alabado sea el Señor. Esto es lo que el Señor está haciendo en su recobro. Él está recobrando un solo y nuevo hombre por los 6 continentes, más de 300.000 creyentes, pero todos hablamos lo mismo, porque solo tenemos una persona. Cristo es esa persona. Punto romano número 4, Efesios 3, revela que el cuerpo de Cristo llega a ser la plenitud del Dios triuno al recibir
nosotros el continuo suministro de la riqueza de Cristo y de permitir que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Esto nos presenta la constitución del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene su origen o fuente y también fue producido, y ahora este cuerpo de Cristo tiene su constitución. El cuerpo de Cristo es constituido por la riqueza de Cristo. Día tras día debe haber el suministro de la riqueza de Cristo, de las inescrutables riquezas de Cristo, para que constituya nuestro ser y de esta manera permitamos que Cristo haga su hogar en nuestro corazón. Punto A. Dios tiene una economía, la cual consiste en distribuir las inescrutables riquezas de Cristo a nuestro ser a fin de que lleguemos a hacer su plenitud, su expresión. Lo que vimos al final del capítulo 1 es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser tal plenitud? La plenitud es el resultado, las riquezas son el contenido. Disfrute mucho el ejemplo que nos dio el hermano de Taylor. Esto fue maravilloso, este ejemplo. No voy a repetirles en esta noche. Lo que él estaba tratando de mostrarnos es que el agua que él estaba derramando sobre el vaso, esas son las riquezas. No es hasta que ese vaso de agua rebosa, aunque salpica y está el agua por todas partes, ahí usted ve la plenitud. Si queremos ver, si queremos ser la plenitud de Cristo, tenemos que recibir la impartición de Cristo, de la riqueza de Cristo todo el tiempo, recibiendo las riquezas de Cristo hasta que lleguemos a ser la plenitud de Cristo. Entonces llegaremos a ser la expresión de Cristo. Pablo oró al Padre, la fuente, pidiéndole que nos fortalezca en el hombre interior por medio del Espíritu, el medio, para que Cristo el Hijo pueda moverse y operar en nuestro ser, haciendo su hogar en nuestros corazones, lo cual redunda en que nosotros lleguemos a ser el cuerpo de Cristo, la plenitud del Dios triuno. Bueno, aquí en el capítulo 3, que es un capítulo central en el libro de Efesios, Pablo oró al Padre con respecto a nuestra experiencia para que seamos constituidos de la riqueza de Cristo. Él oró para que el Padre nos fortalezca en el hombre interior por su Espíritu. Cada día tenemos que orar, Señor, Padre, fortaléceme. Padre, fortaléceme por tu Espíritu. Fortaléceme con poder en el hombre interior, para que se lleve a cabo la constitución del cuerpo de Cristo. El lugar crítico, el lugar crítico importante es nuestro espíritu, es nuestro hombre interior. Somos muy fácilmente distraídos de nuestro espíritu, muy fácilmente somos frustrados en este sentido. Así que lo primero que oró Pablo es de que tenemos que ser fortalecidos, aún con poder, por su espíritu en nuestro hombre interior, a fin de que Cristo, el Hijo de Dios, pueda hacer su hogar en nuestros corazones, a fin de que nosotros recibamos las riquezas de Cristo diariamente en nuestro ser. Nosotros debemos ser aquellos que todos los días ejercitan nuestro espíritu santo. Si no ejercitamos nuestro espíritu, vivimos una vida humana común y ordinaria. Nos levantamos en la mañana, leemos el periódico, hacemos todas las cosas común y ordinario, nunca invocamos el nombre del Señor, nunca nos volvemos a la palabra. ¿Cómo puede usted esperar que las riquezas de Cristo sean constituidas en el ser de usted? Para que usted sea constituido en usted como la riqueza de Cristo. Así que lo primero, oremos esta oración todos los días al Padre. Padre, fortaléceme. Aún fortaléceme con poder, que venza todas las distracciones, todas las correos electrónicos, todas las llamadas telefónicas, todos los papeles. Fortaléceme en mi hombre interior, a fin de que Cristo pueda hacer su hogar en mi corazón. Bueno, el corazón incluye el alma. Nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emoción ocupan
una gran parte de nuestro corazón, desde nuestro espíritu. A partir de nuestro espíritu, este Cristo con sus riquezas comenzará a esparcirse, a extenderse a todas las partes de nuestro corazón. Él quiere hacer su hogar allí en nuestro corazón. No queremos confinarlo o limitarlo solamente a nuestro espíritu, sino queremos permitirle, darle cabida para, primeramente, al ejercitar nuestro espíritu para recibir sus riquezas en nosotros, y después permitir que estas riquezas, este Cristo, se extienda, se propague a nuestra mente, a nuestra parte emotiva y a nuestra voluntad, a fin de que Él pueda establecerse allí, Él pueda hacer su hogar allí. Santos, esta es la manera en que el cuerpo de Cristo es constituido. Debemos cooperar con Él. El Dios triuno es como una gran máquina, y nuestra oración somos como el que opera esta máquina. Debemos operar, orando esta oración todos los días. Padre, fortaléceme con poder por tu espíritu en el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en mi corazón. A medida que cooperamos, somos los que operan, y así cooperamos con esta gran máquina. Entonces esta gran máquina operará, trabajará en nosotros para constituir todo lo que el Dios triuno es, lo constituirá en nuestro ser. No solamente en el espíritu de usted, sino en todas las partes de su alma. Al punto en que llegaremos a seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En el capítulo 1, el cuerpo es la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero al llegar al capítulo 3, al ser nosotros fortalecidos en el hombre interior, y al permitir que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, nosotros seremos llenos hasta la medida de la plenitud del Dios triuno. ¿Qué tal si leemos el punto C juntos? Debemos orar diariamente para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, a fin de que el Dios triuno pueda llevar a cabo su única obra, la cual consiste en que Él mismo, en Cristo, es edificado en nuestro corazón hasta llegar a ser nuestra constitución intrínseca, y así lograr que Dios more en el hombre y el hombre en Dios. Debemos orar semanalmente, mensualmente, no, diariamente. ¿Qué tal? Cada día oramos esta oración. Padre, fortaléceme con poder por tu espíritu en mi hombre interior, para que Cristo haga su hogar en mi corazón. Esta es la única manera en que el cuerpo de Cristo puede ser constituido. Bueno, en el recobro actual del Señor, por todas partes están ahí las riquezas de Cristo. ¿No es esto cierto? Mire lo que el Señor está derramando aún en este entrenamiento, pero usted podría estar ahí sentado y simplemente ser un espectador, uno que aprecia. Usted asiente, menea la cabeza, que sí, pero usted no las digiere, no las asimila, no las recibe, no recibe estas riquezas en el ser de usted. No queremos ser aquellos que estemos ahí muertos de hambre, pero en la tienda, en el supermercado, en la tienda de víveres. Estamos en los almacenes de José, estamos llenos de las riquezas, pero estas riquezas tienen que ser recibidas por medio de nosotros, por medio de la impartición del Dios triuno en nuestro ser. Así que cada día debemos rendirle nuestra cooperación al Dios triuno para permitirle que Él imparta poco a poco, día tras día, todas sus riquezas en nuestro ser. Bueno, jóvenes, esto toma tiempo. Usted no puede apresurarse. Para la constitución del cuerpo de Cristo, esto requiere tiempo. Usted no debe esperar una constitución de la noche a la mañana. Usted debe permitir, tiene que darle tiempo al Señor, no corra tan rápido. O tal vez usted no esté emocionado. Bueno, entonces usted dice, esto no es emocionante, así que olvídate de eso. No, quédate aquí.
quédese en la vida de iglesia. Usted tiene que estar en el recobro, en las iglesias, para recibir, para disfrutar, para digerir, para asimilar todas estas riquezas y permitir que las riquezas del Dios triuno lleguen a ser la constitución del ser de usted. Esta es la manera en que el cuerpo de Cristo es constituido. Bueno, avanzamos ahora al punto romano número 5. Efesios 4 revela que el cuerpo de Cristo es la mezcla del Dios triuno procesado y los creyentes regenerados, y que este único cuerpo es edificado por el único ministerio. Esto nos presenta la edificación del cuerpo de Cristo. Capítulo 4, versículos del 4 al 6, tenemos ahí los 7 unos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Entre estos 7 unos hay 4 personas: el Dios triuno, el Espíritu, el Señor y el Padre. Además, nosotros, los creyentes, que están representados ahí por el cuerpo. Estas 4 personas se mencionan allí, no son entidades o partidos individualistas, sino que estos 4 partidos están mezclados entre sí. El Dios triuno se mezcla con los creyentes regenerados. El Padre, el Hijo y el Espíritu se mezclan con el cuerpo. ¿Cómo sabemos esto? Porque ahí está la fe, una fe, la cual nos introduce en una unión orgánica con el Señor. Y ahí está un bautismo, el cual es nuestra terminación que nos aniquila lo que somos anteriormente, y ahí vemos que Cristo es la esperanza, nuestra esperanza de gloria. Ahí está el Dios triuno, y los creyentes son mezclados juntos, se mezclan. Así que el cuerpo de Cristo es una constitución por una parte, pero también el cuerpo de Cristo es una mezcla. Esta mezcla es el cuerpo de Cristo. El Dios triuno que se mezcla con los creyentes regenerados. Este es el cuerpo de Cristo. Oh, aleluya por la mezcla. Cada día debemos mezclarnos con el Dios triuno, aún ahora mismo. A medida que estoy hablando y usted está escuchando, usted debe ejercitar su espíritu, abrir su corazón. Señor, me mezclo contigo. Y el hermano le dijo, esta mezcla resuelve todos los problemas. Si usted está en esta mezcla, si usted está disfrutando esta mezcla, les digo, todos los problemas serán disueltos. Los problemas en la iglesia, los problemas en su vida personal, en su vida de familia, en su vida de trabajo. Si estamos en la mezcla, todos los problemas se disolverán. El cuerpo de Cristo es una mezcla, esta mezcla del Dios triuno procesado y los creyentes regenerados, y además este único cuerpo es edificado por el único ministerio. Punto A. El único Espíritu, el único Señor y el único Dios y Padre están conjuntamente mezclados con los creyentes, conformando una sola entidad con ellos para hacer el cuerpo orgánico de Cristo. Punto B. La unidad del cuerpo de Cristo es la unidad del Espíritu, y la unidad del Espíritu es el Espíritu mismo, quien mora en nuestro espíritu. Si hemos de guardar la unidad, es indispensable que permanezcamos en nuestro espíritu mezclado. Bueno, santos, el cuerpo es uno solo, así como dijo Pablo, un espíritu, un cuerpo. Solamente hay un cuerpo. Y esta unidad del cuerpo es la unidad del espíritu, porque el espíritu es la esencia de esta unidad. Lo que hace al cuerpo uno es el espíritu. La unidad del espíritu que se menciona aquí es la unidad del cuerpo. Este espíritu es la esencia de nuestra unidad. Cuando tocamos el espíritu, tocamos la esencia de nuestra unidad.
sin el Espíritu, es imposible que nosotros seamos uno. Aún en el último mensaje escuchamos que no solamente necesitamos la cruz, sino también el Espíritu. El Espíritu es la esencia de nuestra unidad. Y así como Pablo nos amonesta, debemos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Esta unidad del Espíritu es el Espíritu mismo, quien ahora está en nuestro espíritu. Así que a fin de guardar esta unidad, debemos permanecer en nuestro espíritu mezclado. Punto C. El cuerpo de Cristo es edificado por el único ministerio, el cual nos perfecciona haciendo que crezcamos en todo en Cristo, la cabeza, y haciendo que el ejercicio de nuestras funciones proceda de Él, con el fin de suministrar al cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Cuando estamos guardando esta unidad, cuando estamos disfrutando nuestro espíritu, la unidad del espíritu, lo cual nos da la esencia de nuestra unidad, entonces podremos recibir el perfeccionamiento por el único ministerio, para que crezcamos, el cual nos perfecciona haciendo que crezcamos en todo en Cristo, en la cabeza, y de esta manera proceden todas las funciones de Él. Si usted no es uno con el cuerpo, hermanos y hermanas, les digo, será imposible para usted recibir el perfeccionamiento del único ministerio. Y, por ende, es imposible que usted sea uno con la cabeza. No debemos decir que, bueno, yo puedo ser uno con la cabeza, pero el hermano tal y tal no me cae bien y la hermana tal pues no me cae bien tampoco. Soy uno con el Señor. Si usted no es uno con el cuerpo, usted no puede ser uno con la cabeza, porque el cuerpo está unido a la cabeza. En el capítulo 4, aquí vemos que comienza hablando de que seamos diligentes en guardar la unidad del espíritu, que es la unidad del cuerpo. Esto nos guiará a que recibamos el perfeccionamiento por el único ministerio, el cual nos ayudará para que nos hagamos de la cabeza, seamos uno con la cabeza, y entonces procedente de él vienen todas las funciones. Así que hoy, hermanos y hermanas, si usted quiere ser uno con la cabeza, primero tiene que ser uno con el cuerpo. Y la unidad del cuerpo es hecha real en la unidad del espíritu, la cual es el espíritu mismo. Venimos ahora al punto romano número 6. Efesios 5 revela que el cuerpo de Cristo está compuesto por los hijos de luz, quienes llegan a ser la novia de Cristo para su satisfacción. Esto nos habla acerca de el vivir del cuerpo de Cristo. Bueno, el cuerpo de Cristo, aunque es divino y misterioso, se compone de seres humanos que han sido escogidos, redimidos, regenerados por Dios para ser los hijos de Dios. Estos hijos de Dios, ellos viven por Dios el Padre, quien es luz, quien es amor. Ellos viven una vida de amor y luz, y a ellos se les llama hijos de luz. Y son estos hijos de luz quienes a la postre serán constituidos para llegar a ser la novia de Cristo, para satisfacer a Cristo. Punto A dice: en otro tiempo estábamos en tinieblas y éramos incluso las tinieblas mismas, debido a que éramos uno con Satanás. Ahora no solamente somos hijos de luz, sino la luz misma, pues somos uno con Dios en el Señor. Así que antes que creyéramos en el Señor, no solamente fuimos engañados por Satanás, Él nos engañó, sino que también éramos uno con Satanás, y Satanás, quien es las tinieblas mismas. Ahora nosotros que éramos uno con Satanás, nosotros también llegamos a ser tinieblas, pero después de haber creído en el Señor, somos unidos al Señor, somos uno con el Señor, y ahora Él es luz, y Él nos hace a nosotros también luz. No solamente nos hizo resplandecer, no solamente nos dio luz, sino que nos hace a nosotros la luz misma. Aleluya. En todo el universo tienes luz, tienes la luz auténtica, genuina, Dios mismo.
La luz genuina, auténtica es Dios mismo. Así como Dios, como dice la Biblia, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. La luz que usted ve, la luz eléctrica, la luz del sol, esa no es la luz genuina. La verdadera luz es Dios mismo. Y ahora, al ser engendrados por Dios, para ser uno con Dios, ahora nosotros somos hijos de luz, y de hecho somos luz mismo, somos luz en el Señor. Decir que somos luz es decir que seamos Dios mismo, no Dios en la deidad, sino Dios en vida y naturaleza. Aquí vemos nuevamente la cumbre de la revelación divina. Somos hijos de luz que llegan a ser la luz misma. No solamente somos hijos de luz, sino la luz misma, pues somos uno con Dios en el Señor. El significado del candelero es que la iglesia, como reproducción del Dios triuno, es un árbol de oro que está lleno de vida y que florece con la vida de resurrección como su luz resplandeciente, lo cual es el fruto de la luz, cuyo propósito es expresar plenamente al Dios triuno. En Éxodo 25 estaba ahí el candelero en el tabernáculo, lo cual representaba a Cristo como la corporificación del Dios triuno, como testimonio. Y entonces en Apocalipsis 1 vemos ahí 7 lámparas de oro, lo cual nos representan, las cuales son las siete iglesias que son la reproducción de Cristo. Así que el candelero, por una parte, representa a Cristo como la corporificación del Dios triuno, y por otra parte el candelero representan a las iglesias locales. Así que en otras palabras, las iglesias que representan los candeleros son la reproducción del Dios triuno, y cada candelero no solamente es un pedazo de oro externamente, es un talento de oro que es machacada, pero tiene la forma de un árbol de almendras, un almendro, y que resplandece con frutos de luz. Así que cada iglesia local genuina debe ser tal candelero, tal almendro, tal árbol de almendros que producen almendras que son el fruto de la luz. Sabemos que la luz viene de la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo podemos nosotros tener vida? ¿Cómo podemos resplandecer? Y nosotros mismos no tenemos luz. La luz que nosotros resplandecemos, que brilla, viene a través de la luz de la vida que disfrutamos. Cuanto más disfrutamos la vida, que es el Dios triuno mismo, entonces más resplandecerá la luz de nosotros. Así que no solamente individualmente como creyentes somos hijos de luz, somos la luz misma, sino que también corporativamente como la iglesia, el cuerpo, que es que son los candeleros, somos la réplica, la reproducción del Dios triuno, que disfrutamos este árbol. Allí florece la luz resplandeciente. Este árbol de oro que está lleno de vida florece con la vida de resurrección como su luz resplandeciente, lo cual es el fruto de la luz que expresa el Dios triuno. Así que cada iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos portar tal luz. Esta es la luz de vida para que el Dios triuno sea expresado. Sí, nosotros somos hijos de luz, aquellos que andan en amor y en luz, y como tales seremos preparados hasta llegar a ser la gloriosa novia de Cristo mediante la obra santificadora del Espíritu vivificante, la cual nos lava por el lavamiento del agua en la palabra. Como hijos de luz andamos en amor, andamos en luz, en amor, así como nuestro Padre, y entonces su Espíritu, el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante, nos santificará al limpiarnos, a lavarnos mediante el lavamiento del agua en la palabra. Y de esta manera nosotros, que somos los hijos de luz, seremos constituidos para llegar a ser la novia de Cristo. Podemos ser presentados a Él como iglesia gloriosa, una novia gloriosa sin mancha alguna. Ahora llegamos al punto romano número 7. Dice, Efesios 6, revela que el cuerpo de Cristo es el guerrero corporativo del Dios triuno, cuya finalidad es derrotar al enemigo de Dios.
Esto nos presenta el combate, la lucha. En este universo Dios tiene un deseo de ser expresado, pero hay un elemento negativo, que es el enemigo tiene que ser aniquilado, tiene que ser derrotado, tiene que ser subyugado. Así que se está librando una guerra, una lucha. Desde el tiempo en que fuimos salvos, entramos en esta guerra. Así que aquí vemos en Efesios 6, vemos que el cuerpo de Cristo revelado ahí es un guerrero corporativo que participa en esta guerra espiritual para derrotar al enemigo de Dios. Dice, la guerra espiritual no es un asunto de individuos, sino del cuerpo. Santos, la guerra espiritual no es un asunto de individuos. Muchos cristianos, cuando llegan a Efesios 6, ellos consideran que como cristianos individuales ellos lucharán contra Satanás, contra el diablo. Pero si usted lee el contexto de Efesios, usted se dará cuenta que la guerra, la lucha espiritual que se está librando en Efesios 6 no es el combate que libran creyentes individuales contra el diablo, sino que es un guerrero corporativo que pelea en contra del enemigo de Dios. Esto es un asunto corporativo. La iglesia, como cuerpo, es un guerrero corporativo y únicamente tal guerrero corporativo puede vestirse de toda la armadura de Dios. Santos, ¿puede usted vestirse de toda la armadura de Dios? No importa lo fuerte que usted sea como cristiano, usted no es digno de vestirse de toda la armadura de Dios. Así como el capítulo 3 de Efesios, necesitamos a todos los santos para que comprendan todas las dimensiones de Cristo. También necesitamos a todos los santos para que juntos nos vistamos de toda la armadura de Dios, la cual consiste de muchos aspectos de las virtudes de Cristo: su justicia, su fe, la salvación. Necesitamos todo el cuerpo que se reúne, que esté junto para vestirse de toda la armadura de Dios. Punto B. Toda guerra tiene su fuente en el conflicto que existe entre la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Es imprescindible que mediante los sufrimientos Cristo subyugue y transforme nuestra voluntad, haciendo que esté sujeta a su autoridad como cabeza, a fin de que ella pueda escoger la voluntad de Dios y ser rica en el poder defensivo de Cristo en resurrección. Cada lucha o guerra espiritual es un conflicto de dos voluntades. Es un conflicto que existe entre la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Dios quiere obtener algo y Satanás se opone a eso. Y entre estas dos voluntades está la voluntad del hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dio al hombre libre albedrío. Es decir, el hombre podía escoger a Dios o podía escoger a Satanás. Así que el meollo de la victoria con respecto a esta guerra tiene que ver en dónde el hombre pone su voluntad. Cuando el hombre es uno con Dios y ejercita su voluntad para escoger a Dios, entonces Dios ganará la guerra, la batalla. Pero cuando el hombre se ejercita y escoge a Satanás y ser uno con Satanás, entonces Satanás de forma temporal prevalecerá, no para siempre. Así que, cómo nosotros ejercitamos nuestra voluntad es muy importante. Cada día cuando nos levantamos en la mañana y pasamos por el día entero, tenemos esta decisión, esta opción. Podemos ejercitar nuestra voluntad para ser uno con Dios, para decidir y optar por Dios, o podemos escoger a Satanás. En Cantar de Cantares vemos que nuestra voluntad, por una parte, necesita ser subyugada, así como un rebaño de corderos que están allí en la colina tan mansos, tan tranquilos. Nuestra voluntad debe ser subyugada por Cristo, pero por otra parte, nuestra voluntad debe ser fuerte y ser una para apoyar y ser firme para los intereses de Dios. Todos los mártires de Dios tienen una voluntad fuerte, no para ser obstinados, sino una voluntad fuerte para escoger a Dios, para optar por Dios, para decidir por Dios.
Así que pero nuestra decisión, nuestra voluntad tiene que ser subyugada por Cristo. Por otra parte, nuestra voluntad debe ser firme y resuelta en decir: Señor Jesús, soy uno contigo. Señor, no estoy aquí para mí mismo, no estoy aquí para mis propios intereses, no estoy aquí para llevar a cabo mis propios planes, sino que estoy aquí para tu reino, para tu voluntad. Cuando hay hombres en la tierra que ejerciten su voluntad para estar de forma firme, ser uno con la voluntad de Dios, entonces Dios podrá llevar a cabo su economía. Santos, el cuerpo de Cristo es un guerrero corporativo. Todos estamos participando en esta guerra espiritual, ya sea que le guste o no, todos estamos participando de esta guerra. Pero nunca trate de pelear esta guerra por sí mismo. No digo, bueno, yo he sido entrenado, yo sé lo que tengo que hacer, yo puedo pelear contra el diablo directamente. Nunca haga eso. Nadie por sí mismo solo es más fuerte que el diablo. Pero corporativamente, como el cuerpo de Cristo, como el guerrero corporativo, nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios. Somos capaces de estar en contra de Él, de estar firmes en contra de Él y de escoger a Dios y ser uno con Dios. Ya se ganó la victoria, ya fue ganada la victoria. En verdad no tenemos que hacer nada. Cristo ya ganó la victoria. Lo único que tenemos que hacer es ser uno con Él. Estar firmes y ser uno con Él, ejercitando nuestra voluntad. En la guerra espiritual es permanecer, es estar firmes. La mayoría de los momentos son defensivas, así que al pelear la guerra espiritual no tenemos que hacer nada, sino que tenemos que tomar nuestra posición, ejercitar nuestra voluntad para estar firmes uno con nuestro Cristo victorioso. Debemos tomar nuestra postura y posición en el cuerpo y nunca pelear contra Satanás de forma individual, por nosotros mismos. La oración es el único medio vital y crucial mediante el cual nos vestimos de toda la armadura de Dios, poniendo a nuestra disposición cada uno de los componentes de la armadura de Dios. Esta guerra no es contra sangre y carne, sino contra las potestades celestiales. El único medio es por todas las oraciones de petición, las oraciones de intercesión, las oraciones de autoridad, por toda oración. Y de esta manera aplicamos cada uno de los componentes de la armadura de Dios. Por último, el último punto lo leemos juntos, por favor. Combatimos en la guerra espiritual al ser fortalecidos en el Señor, Dios el Hijo, al vestirnos de toda la armadura de Dios el Padre y al empuñar la espada del Espíritu. En esto consiste nuestra experiencia y disfrute del Dios triuno, aún en medio de la guerra espiritual. Así que incluso al pelear la guerra espiritual estamos disfrutando al Dios triuno. Estamos siendo fortalecidos en el Señor y nos vestimos de toda la armadura de Dios y empuñamos la espada del Espíritu. A medida que disfrutamos al Dios triuno, entonces el Dios triuno automáticamente combatirá la pelea, la batalla por nosotros. ¡Qué transacción tan buena! Bueno, en conclusión, quisiera que presten atención a esta nota en 2 de Corintios 13:14, que es una de las notas más largas en el Nuevo Testamento. Esto tiene que ver con respecto a la Trinidad Divina. Ahí hay un párrafo que nos muestra, que nos dice, que nos habla acerca de la revelación en el libro de Efesios con respecto al cuerpo de Cristo, y quisiera leerles esto. Toda la revelación divina del libro de Efesios, 2 Corintios 13:14, uno de los párrafos, página 818 en la versión Recobre, dice: toda la revelación divina del libro de Efesios con respecto a la producción, la existencia, el crecimiento, la edificación y la lucha de la iglesia como cuerpo de Cristo está compuesta de la economía divina, que consiste en que el Dios triuno imparte en los miembros del cuerpo
que imparten los miembros del cuerpo de Cristo. El capítulo 1 de Efesios revela que Dios el Padre escogió y predestinó a estos miembros en la eternidad, que Dios el Hijo los redimió y que Dios el Espíritu como las arras los selló, impartiéndose así en sus creyentes para la formación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo le llena en todo. El capítulo 2 nos muestra que en la Trinidad Divina todos los creyentes, judíos y gentiles, tienen acceso a Dios el Padre por medio de Dios el Hijo en Dios el Espíritu. Esto indica que los tres simultáneamente coexisten y moran el uno en el otro, aún después de los procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión y resurrección. En el capítulo 3 el apóstol oró pidiendo que Dios el Padre concediera a los creyentes el ser fortalecidos mediante Dios el Espíritu en el hombre interior de ellos, para que Cristo Dios el Hijo hiciera su hogar en el corazón de ellos, es decir, para que ocupara todo su ser, a fin de que fueran llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Este es el clímax de la experiencia y participación que los creyentes tienen de Dios en su divinidad. El capítulo 4 muestra cómo el Dios procesado como el Espíritu, el Señor y el Padre se mezcla con el cuerpo de Cristo, para que todos los miembros del cuerpo experimenten a la Trinidad Divina. El capítulo 5 exhorta a los creyentes a alabar al Señor, Dios el Hijo, con los cánticos de Dios el Espíritu, y a dar gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo. Esto es alabar y dar gracias al Dios procesado en su Trinidad Divina para que le disfrutemos a Él como el Dios triuno. El capítulo 6 nos instruye que peleemos la batalla espiritual, siendo fortalecidos en el Señor Dios el Hijo, vistiéndonos de toda la armadura de Dios el Padre y blandiendo la espada de Dios el Espíritu. Esta es la experiencia y el disfrute del Dios triuno que los creyentes tienen incluso en la guerra espiritual. Ver el cuerpo en Efesios. Para ver el cuerpo en Efesios necesitamos tener el panorama de la economía de Dios, de la impartición de la Trinidad Divina en nuestro ser. Cuanto más nos guardamos y mantenemos bajo la impartición del Dios triuno, entonces más somos introducidos a la realidad del cuerpo de Cristo, tal como se nos muestra en el libro de Efesios. Cada capítulo del libro de Efesios revela la Trinidad Divina, la impartición de la Trinidad Divina. Así que ya sea la unión orgánica, o la cruz de Cristo, o el Espíritu, todo se relaciona con el disfrute que tenemos de la impartición del Dios triuno en nuestro ser. Es allí donde está el cuerpo de Cristo. A fin de que podamos entrar y disfrutemos y experimentemos el cuerpo de Cristo, necesitamos cada día permanecer bajo la impartición de el Dios triuno procesado y consumado. No trate de ser nada por sí mismo, sino más bien disfrute la impartición. Él es el Dios triuno procesado, Él ahora ha sido consumado para ser el Espíritu vivificante, y al disfrutarle de Él ahora nosotros entramos en la unión orgánica, y nosotros tenemos el secreto de aplicar la cruz de Cristo a todos los elementos negativos en nuestro ser, para que entremos en la realidad del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor por la revelación del cuerpo de Cristo en Efesios. Aleluya. Por esta perspectiva panorámica, espero que hayan sido impresionados con tal panorama. Esto va más allá de cada uno de nosotros, pero espero que el Espíritu les impresione más y más a medida que el entrenamiento avanza. Podemos orar de dos en dos.